Buenos días, Iglesia Tierra Deseable, y gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. Te quiero invitar en este momento a que elevemos una oración muy especial el día de hoy en esta mañana para iniciar nuestro devocional bien conectados de la mano de Dios. Así que allí donde estás, cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Dios. Nuevamente agradecemos a ti por la vida, Dios. Gracias por haber permitido que pudiéramos abrir nuestros ojos, Dios. Por estar bien, Señor, por haber recibido ese regalo tan maravilloso de la vida eterna, de la salvación, Dios. Hoy te agradezco porque tus misericordias se han renovado nuevamente. Por tu bondad, por tu fidelidad, por tu amor, por tu poderío, por tu señorío, Dios. Hoy te venimos a agradecer a ti, Dios. Que nunca se nos vaya a olvidar, Dios, de que tenemos un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios de imposibles. Y hoy te venimos a agradecer, Dios. Agradecele allí donde tú estás por tu vida, por tus hijos, por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus seres amados, Dios. Gracias por nuestros padres, Dios. Gracias por aquellas personas a las que amamos y que sabemos que hoy también amanecieron bien, bendito Rey. Gracias porque tú has permitido, bendito Dios, de que cada uno de mis hermanos que están conectados el día de hoy hayan tal vez podido tener alimento en sus casas, Dios, en sus alacenas, Padre Santo. Sabemos que hay momentos de dificultad en nuestras vidas, en nuestras familias, pero tú siempre nos has sostenido, has permitido que lo mucho o lo poco que llegue a nuestras manos, nosotros seamos unos buenos mayordomos, bendito Rey. Yo oro por cada uno de mis hermanos, por los que están atravesando dificultades en sus vidas, tal vez dificultades en sus vidas familiares, con sus hijos, con sus esposos, en su matrimonio. Dios, te pido que seas tú trayendo tiempos de refrigerio en este momento, Dios, permitiendo que las familias se puedan enamorar más y más de ti, Dios. Ayúdanos a encontrarnos contigo cada día, cada mañana, bendito Rey. Sé partícipe junto con nosotros, Dios, de toda nuestra vida, que no te excluyamos en ninguna área, bendito Rey, ni en nuestra área sentimental, ni en el área familiar, ni en el trabajo, en ninguna área, bendito Rey. Que tú estés con nosotros en los momentos de debilidad, en los momentos difíciles, pero también cuando estemos atravesando por buenos momentos, que seas tú estando con nosotros, bendito Dios. Perdónanos si tal vez te hemos puesto a un lado, bendito Rey, si tal vez ya no eres el dueño de nuestra vida. Ayúdanos a cambiar eso, ayúdanos a tener un fervor, bendito Dios, por hacerte el primero en nuestro corazón, bendito Dios. Perdónanos si tal vez tenemos ídolos que te han ocupado el lugar que tú te mereces. Tal vez las redes sociales, tal vez la televisión, el internet, los juegos de video, bendito Rey, el mismo trabajo, los mismos hijos, el mismo esposo. Perdónanos si te hemos quitado ese primer lugar que tú te mereces, Dios. Ayúdanos a ser más y más como tú. Ayúdanos a enamorarnos de tu palabra. Ayúdanos a enamorarnos de volver a leer la Biblia, a tener tiempos, bendito Dios, de conexión genuinos contigo, tiempos en los cuales te busquemos a través de las Escrituras y en los cuales podamos hablar contigo cara a cara como lo que estamos haciendo en esta mañana, Dios. Te agradezco por haber muerto en la cruz del Calvario y permitirnos tener una entrada directa contigo, bendito Dios. Ya no tenemos ningún intermediario, sino que podemos acudir directamente a ti. Y eso es por la obra maravillosa que tú hiciste en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, toma el control de este momento, de este devocional, toma el control de la vida de cada una de las personas que estamos conectadas el día de hoy y permite que podamos poner el 100% de nuestro entendimiento, que podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente para lo que tú tienes preparado para nosotros. Te amamos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tu sangre, papá. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey de Reyes. Gracias por el privilegio de tu salvación. Y hoy venimos como hijos e hijas a glorificar tu nombre y a cantarte con todo el corazón. Mayor que la maldad y toda enfermedad.
pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. Si lo crees, iglesia, dilo. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. La sangre de Jesús, perfecta entrega fue. El Cordero de Dios las culpas removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue, que el Padre ofrendó, y así nos redimió. Si tú quieres, levanta tus manos y dilo con nosotros. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca deja de salvar. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad, y fluye tan profundo, nunca. Iglesia, culpa tu voz, vas a decirle: la sangre de Jesús canta, solo la iglesia. Jesús, el Cordero de Dios. Gracias, Señor. Las culpas removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue, que el Padre ofrendó, y así nos revivió. Buenos días, Iglesia Tierra Deseable. Te agradecemos el día de hoy por haber aceptado la invitación a este nuestro devocional diario. Así que allí donde estás, yo te invito a que te sientas un poco cómodo, a que apagues tu celular si tal vez te va a distraer, y a que prestes bastante atención y a que le pidas al Espíritu Santo que abra tu mente y que también abra tu corazón para que puedas poner por obra lo que aprendamos el día de hoy. La palabra que vamos a ver el día de hoy se encuentra en el libro de Corintios, más específicamente en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 7, y le he puesto como título La tristeza que produce vida. Y para romper el hielo, quiero hacerle unas preguntas a ustedes allí que están en sintonía conmigo. Y ¿a cuánto les ha pasado que va uno por la vida tranquilo y uno cree que está haciendo las cosas bien y como que se siente espiritual, y de repente, eso es de repente de Dios, ¿cierto? De repente Dios, ¡pum!, te manda una corrección. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste una corrección de parte de Dios? Tú estabas tal vez relajado, feliz, te sentías cómodo en tu trabajo, tal vez en tu ministerio, en tu familia, y de repente llega una corrección. ¿Sabes? Hace un tiempo recuerdo un de repente que tuve yo en la oficina. Mi jefe me llamó, no como cuando lo llaman a uno a decirle algo, una instrucción, sino cuando tú sientes el tono del jefe y que te dice: Fernando, ven a mi oficina, puedes pasar, y uno ya sabe
que no es precisamente para ofrecerme un café, sino son ese tipo de conversaciones incómodas en las cuales sabemos que van a venir momentos de tristeza y de corrección, pero son las que terminan salvando nuestra vida. Y precisamente de eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy en el capítulo 7 del segundo libro de los Corintios. Y quiero traerles un poco de contexto para que podamos estar en sintonía, ¿cierto? Entonces Pablo le había escrito una carta a Corintio en la cual le decía que era una iglesia que tenía varios dones, que tenía talentos, que tenía muchas cosas buenas, pero que también tenía muchos problemas. Y Pablo les envió una carta fuerte, correctiva, una carta donde los confronta, y esa carta les causó bastante tristeza. Sin embargo, Pablo no se alegra en el dolor de sus hermanos en sí mismo, sino porque ese tipo de tristeza produjo en ellos un cambio, un arrepentimiento. Algunos eruditos de la palabra creen que fue la primera carta de Pablo. Algunos también creen que pudo haber sido otra carta que se extravió, porque Pablo da como insinuaciones de que fue una carta bastante severa, pero lo importante es lo que ocurrió en la iglesia de Corinto, ¿cierto? Entonces vamos a leer la palabra. El versículo clave es el versículo 10, pero vamos a leerla en orden. Y el primer punto que quiero tratar el día de hoy se llama: Dios quiere limpiar lo externo, pero también lo interno. Vamos a leer. Versículo 1 dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Y mire cómo Pablo dice limpiémonos, pero no dice solamente del cuerpo, sino también del espíritu. Aquí Pablo está poniendo un alto en el camino. Dice, ojo, también hay contaminación espiritual, porque yo sé que ha habido momentos en nuestra vida en la que tal vez estamos bien por fuera, ¿cierto? Nuestro cuerpo está bien, tal vez nos venimos con la mejor ropa a la iglesia, de la mejor manera, pero espiritualmente sabemos que estamos rotos, ¿cierto? Espiritualmente alguno tal vez en este momento está lleno de amargura, envidia, porque tal vez estabas orándole a Dios por un trabajo o por un ascenso y Dios no te lo dio a ti, se lo dio a la otra persona que está a tu lado, ¿cierto? O hay resentimiento tal vez con tus padres por cómo te criaron, resentimiento hacia tus padres por haber nacido tal vez en esta nación. ¿Por qué yo nací aquí en Colombia? ¿Por qué no pude haber nacido en Europa? ¿Cierto? O tal vez sientes envidia. Y Pablo dice que por eso no solamente debemos limpiarnos de lo de afuera, sino también lo de adentro. Y dice hasta completar la santidad. Esto significa que esto no es algo que tenemos que hacer un solo día y ya, sino que es un proceso que tenemos que caminar diariamente. Entonces el primer mensaje del capítulo es claro: Dios no solo quiere corregir lo que hacemos, sino que también quiere transformarnos, no solo por fuera, sino también lo que está adentro en nuestro ser, en nuestro corazón. Porque sabemos que el pecado no siempre se ve en nuestras manos, ¿cierto? Muchas veces es fácil ver a una persona tal vez decir una mentira, o vemos a la persona que roba o al homicida, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con aquellos tipos de pecados que no podemos ver? La lujuria, ¿cierto? Entonces por eso tenemos que limpiarnos también de lo que se encuentra dentro de nosotros. El segundo punto dice: la corrección de Dios duele, pero nace del amor. Y vamos a seguir leyendo la palabra. Versículo 2. Por favor, ábranos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Tienen toda mi confianza y estoy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de nuestras dificultades. Es impresionante y me encanta cómo Pablo les habla, ¿cierto? No les habla como un jefe, les habla a los corintios más bien como desde una figura paternal. Les dice que les abran su corazón y luego aclara que no les han hecho mal a nadie y que ellos no se han aprovechado de nadie. Es decir, Pablo está diciendo: yo no los confronté por ego, yo los confronté no para humillarlos, sino que los confronté porque los amo.
Y esto es importante porque muchas veces la gente confunde lo que es una confrontación, una corrección con un ataque. Yo no sé si tal vez tú estás en una posición de autoridad ministerial, si tal vez tú que estás viendo esto el día de hoy eres un líder de la iglesia, tal vez de nuestra iglesia, y tú entenderás que hay momentos en los que nosotros tenemos que corregir a las personas que Dios ha colocado en nuestras manos. Y muchas veces nosotros tenemos que evitar caer en un tipo de confrontación. Si bien es cierto, hay momentos en los que tenemos que poner seriedad porque encontramos que algunos hermanos o algunos consiervos que Dios ha colocado en nuestras manos están por un mal camino, debemos hacer un alto en el camino, confrontarlo, ¿cierto? Con la palabra de Dios, pero también tenemos que evitar que esto se vuelva un ataque, también tenemos que ser misericordiosos. Sabemos que el Señor corregía, pero también de inmediato daba la mano para que la persona pudiera salir del lodo donde se encontraba. Y si tal vez tú estás en un momento en el que algún líder te está tal vez corrigiendo, también tienes que entender que hay momentos en los que nosotros tenemos que agachar la cabeza, ¿cierto? Tenemos que entender de que hay momentos en los cuales estamos en debilidad y que necesitamos que alguien nos sacuda, ¿cierto? Hay momentos en los que necesitamos que alguien nos sacuda, que nos diga, oiga, lo que usted está haciendo está mal, pilas, porque se está notando, ¿sabes? Los frutos se notan. Cuando tú lees la palabra, cuando tú estás espiritualmente muy bien con Dios, eso se nota, pero cuando estás mal, se nota más. Entonces es importante que no corrijamos y que no confundamos la corrección con un ataque. Dice Proverbios 27:6, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Y me encanta también que Hebreos 12:6 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo, que Dios disciplina al que ama. Entonces aquí vemos una enseñanza muy clara. Cuando Dios corrige, no es rechazo, es amor. Si Dios no te corrigiera, pues ahí sí preocúpate, porque probablemente no serías uno de sus hijos amados. La corrección es la señal de que todavía hay un propósito contigo. Si tal vez alguien te está corrigiendo, probablemente es porque estamos viendo un potencial grande en ti. ¿Sabes? Cuando tal vez alguno de los chicos de la alabanza yo veo que está por un mal momento o que toca corregirlo, como que yo prefiero corregirlo en el momento indicado, y es porque vemos que tal vez tienen un potencial muy grande. Cuando la persona definitivamente ya está descarriada, ya, así como dices, una oveja perdida, a veces uno ya no puede hacer nada sino simplemente orar. Pero si te están corrigiendo, muy probablemente es porque están viendo un gran potencial en tu vida. Y el tercer punto y el eje central de nuestra enseñanza del día de hoy lo denominé hay una tristeza que salva y otra que mata. Y vamos a leer desde el desde el versículo 5 hasta el 11. Cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes. Cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo sucedido y lo leales que son, me llené de alegría. No me lamento de haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo, ahora me alegro de haberla enviado. No porque los haya lastimado, sino por el dolor que hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño en ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición por castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. ¿Sabes qué texto tan poderoso que acabamos de leer? Pablo empieza diciendo, ¿cierto?, que él venía
atravesando unos conflictos externos, unos internos, que habían temores dentro de sí, pero que Dios lo consoló por medio de la llegada de un amigo suyo denominado, o su nombre era Tito. Y Pablo reconoce algo muy humano, y es que él había enviado una carta bastante dura, como les dije al inicio del mensaje, a la iglesia de los Corintios. Tan dura era la carta que al parecer Pablo como que se había arrepentido de haberla enviado, pero luego de haber conversado con Tito, dijo que, sabes, ya no me entristezco, más bien me alegro, porque la tristeza que causó esa carta no hizo que las personas se hundieran más, sino que hizo que llegaran al arrepentimiento genuino. Y aquí está la enseñanza central del capítulo. No toda tristeza es mala. Hay una tristeza que es medicina y hay una tristeza que permite despertarnos. Y ahí Pablo es cuando suelta el versículo clave, y es el versículo base de nuestra enseñanza, y quiero volverlo a leer, que está en el versículo 10. Dice pues, la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. ¿Sabes? Aquella tristeza cuando tal vez te confrontamos de manera directa, cuando tú definitivamente estás diciendo, oye, sí, yo estoy cometiendo X o Y pecado. ¿Sabes? Me he vuelto una persona muy mentirosa, o tal vez me he vuelto una persona muy maldiciente. Y cuando tal vez algún hermano se te acerca y te dice, pilas, se te está notando mucho que estás fallando, le estás fallando al Señor, y en tu corazón hay tristeza, pero cuando está esa convicción, no de terminar de hundirme, sino de salir adelante, ese es el tipo de tristeza que le encanta al Señor. La tristeza que permite que tú puedas salir adelante, que no te quedes atrás como las demás personas. Tienes que estar rodeada de personas espirituales, de personas que te impulsen a vivir una vida en santidad. Y sigue diciendo, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza. ¿Sabes? Si te están corrigiendo, si una persona te está corrigiendo en el amor del Señor y sientes tristeza, pues no te lamentes de esa clase de tristeza. ¿Sabes? Dice Pablo, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender algo, pues que hay dos tristezas, las que nos acercan a Dios, pero también hay un tipo de tristeza que nos aleja de Dios. Entonces la tristeza que nos acerca a Dios, pues es cuando el Espíritu Santo nos llena de convicción, ¿cierto? De que le estamos fallando al Señor, de que le estamos errando, de que tal vez día tras día yo lo que estoy haciendo es generando una brecha más grande entre el Señor y yo, pero ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a generar ese tipo de tristeza para que tú llegues al arrepentimiento. Dice la palabra en Juan 16:8 que el Espíritu Santo convence al mundo del pecado. Y esa tristeza produce arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino. No es solamente llorar por llorar, que te descubran en tu pecado y ay, Dios mío, perdóname. No, el arrepentimiento genuino es el que te lleva a un cambio. Por eso la palabra en Proverbios 28:13 dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, que si yo confieso mi pecado pero no me aparto, alcanzaré misericordia, pues lamentablemente no alcanzas la misericordia. Todos pecamos, efectivamente. Todos los días tal vez cometemos pecados, algunos de acción, algunos de omisión, algunos oramos por la noche y hasta se nos olvidan, pero lo importante está en apartarnos, en no ser unas personas que día tras día caemos en el mismo pecado y en el mismo pecado, le pido perdón a Dios y vuelvo y el mismo pecado. No, tienes que apartarte del pecado, tiene que haber un cambio genuino en tu vida. Y esto se refuerza con lo que dice Primera de Juan, Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, pues el Señor es fiel para perdonarlos. Y Pablo culmina lo que acabamos de leer diciendo que hay otro tipo de tristeza, pues que es la tristeza del mundo, y ese tipo de tristeza es la peligrosa. La denomina así, la tristeza peligrosa, porque es aquella que no trae esperanza, que no produce ningún tipo de cambio y que produce en ti es una culpa eterna. Ese tipo de tristeza que cuando te confrontan, tú te sientes avergonzado, vienes a la iglesia cada domingo y sientes que el pastor te está atacando, que todo lo que está predicando es para ti.
no te sientes digno, ya no quieres venir a la iglesia, te quieres apartar en vez de venir al médico perfecto aquí, a nuestro Señor Jesucristo, te sientes indigno, no quieres acercarte a Dios, y lo que produce en ti este tipo de tristeza es una brecha ante el Señor hasta que te apartas completamente de Él. Y déjame decirte, eso no viene de parte de Dios. Es el enemigo el que está colocando ese tipo de tristeza en tu vida. Así que si en este momento tú te sientes así, yo te invito a que te acerques a Dios. Si estás tal vez en un momento de debilidad, acércate a Él. Vuelve y congrégate. Si tal vez estás apartado de la congregación, de los hermanos en Cristo, ven nuevamente a la iglesia. Aquí únicamente vas a encontrar en nosotros unas personas que te vamos a abrir los brazos. Definitivamente acá en la iglesia sí llamamos al pecado pecado, pero también somos misericordiosos. También entendemos de que hay momentos de debilidad y de que nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios para que tal vez tú puedas salir de allí donde te encuentras. Y hay un ejemplo muy claro de estos dos tipos de tristezas. Recordemos y podemos comparar, ¿cierto? Cuando vemos la vida de Judas y cuando vemos la vida del apóstol Pedro. Judas sintió remordimiento, pero se destruyó. Lo pueden leer allí en sus casas en Mateo 27, 3, 5. Sabemos que Judas se ahorcó. Perfectamente se podía haber acercado al Padre y lo creo en mi corazón de que el Padre hubiera tal vez aceptado su perdón y lo hubiera restaurado, pero él no lo hizo así. Tal vez sintió ese tipo de tristeza de la que nos hablaba Pablo. Y cuando vemos la comparación con Pedro, vemos que Pedro, cuando niega al Señor Jesucristo 3 veces, dice la palabra que él lloró amargamente, pero que volvió a Cristo nuevamente. Y lo vemos en Lucas 22, 62. Y esta semana hemos estado leyendo con mi esposa el libro de los Hechos de los Apóstoles y estamos en los primeros capítulos, y me encanta cómo inicia este libro, porque inicia con la venida del Espíritu Santo, y leía yo y veía como Pedro junto con Juan sanaban a un cojo que se encontraba en el pórtico, en la entrada del templo. Y cuando estaba preparando este mensaje yo decía, qué maravilla cuando uno tal vez está triste, se arrepiente y inicia nuevamente en los caminos del Señor, y cuando el Señor lo lleva a uno a un lugar donde uno ni siquiera se imaginaba que podía llegar. ¿Sabes? Las personas del templo decían, pero ¿quién es esta persona que está predicando? Y cuando dijeron es Pedro, decían, pero luego él no es del vulgo, no es una persona que no es letrada, que no es tal vez docta en la palabra, pero el Señor Jesucristo lo que hizo fue una obra maravillosa en la vida de Pedro, donde él se arrepintió y cambió. Y cuando leemos esto, pues Pablo termina mostrando el arrepentimiento verdadero. ¿Y cuál es ese arrepentimiento verdadero? El que muestra un tipo de fruto. Dice Pablo, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Dice, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo, tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. ¿Sabes? Si te han confrontado en estos días, que esa confrontación lo que haga en ti es llenarte de fervor, de temor a Dios. Que tú digas, tengo que volver a limpiar mi nombre. ¿Sabes? Yo servía en la iglesia y ya no volví a servir. Yo era una persona que cuando me veían sabían que era un cristiano, que era una persona respetada, primero por ser un hijo de Dios y también porque tenía una conducta digna, una persona de testimonio. Si tal vez tú te habías apartado de Dios, que este sea el momento para que tú te puedas nuevamente a reconciliar con el Señor. Pablo está diciendo, yo sé que ustedes se arrepintieron porque se les nota. Lo importante es que te puedas arrepentir y que puedas volver a los brazos de papá, pero que se te note. Para finalizar, ya para cerrar, yo quiero que cada uno de ustedes se haga una pregunta honesta, y es ¿qué tipo de tristeza estás atravesando el día de hoy? ¿La tristeza que te va a llevar a un arrepentimiento genuino o la tristeza que te va a hundir? Recuerda, una cosa es convicción y otra cosa es condenación. Pidámosle convicción al Espíritu Santo para que día tras día nos ayude a ser más y más como Dios. Así que yo quiero cerrar con esta frase final para que se la lleven grabada en sus mentes y en sus corazones. La tristeza del mundo te hunde en culpa, pero la tristeza, según Dios, te levanta en gracia. Iglesia, muchas gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. Dios te bendiga.